el inesperado COVID-19, nuestra vida ha cambiado de una forma indudable, donde no solo han cambiado nuestros hábitos, nuestra forma de vivir, sino también han cambiado la forma en la que interactuamos con el resto de personas y con el planeta, donde aunque muchas veces no podíamos salir, nos encontramos en nuestras casas debido a la cuarentena, creeríamos que los ecosistemas tuvieron este tiempo para permanecer limpios, para evitar alguna crisis ambiental, pero esto no ha sido así, ya que gracias a todos los residuos que ahora generamos debido al COVID, como los implementos de seguridad, como los guantes, como los tapabocas, podemos observar cómo estos inundan playas, cómo estos hacen parte más de la contaminación y cómo estos siguen contribuyendo a la crisis ambiental que vivimos hoy en día y con la que iniciamos esta pandemia. Y se puede decir que nos encontramos hasta peor. Pero en el grupo E-Conscientes del Colegio Abraham Lincoln de Bogotá estamos desarrollando una propuesta que nos permita reducir los desechos causados por productos de bioseguridad y aprovecharlos reutilizándolos de una manera que sea benéfica para nuestra comunidad. La idea en la que estamos pensando es recolectar todos los productos sanitarios, tapabocas, caretas, guantes de látex, entre otros, para con estos llenar botellas de plástico limpias. Claramente estos productos antes deben pasar por un riguroso proceso de descontaminación y desinfección. Planeamos dejarlos en cuarentenados, por así decirlo, por 4 días, aparte de limpiarlos o rociarlos con desinfectantes como el alcohol. O también aparte de esto estamos pensando en aplastarlos o de alguna manera destrozarlos para luego con estos llenar las previamente mencionadas botellas de plástico. Con estas, varias empresas colombianas en los últimos años han desarrollado un material popularmente llamado madera plástica, con el que pensamos que podemos construir hogares para personas en estado de vulnerabilidad, más aún tomando en cuenta que muchas personas han tenido dificultades económicas gracias a la cuarentena en la que nos hemos tenido que encerrar por el COVID-19. Pensamos que esto puede ser muy benéfico para la sociedad y bien asesoradas podremos implementarlos para generar cambios positivos en nuestra comunidad. Para nadie es un secreto que a partir de la pandemia y desde que comenzó la cuarentena, se ha querido prevenir el contagio mediante el uso de múltiples productos que han explotado el mercado, desde tapabocas, caretas, guantes, entre otros, los cuales generan gran cantidad de residuos, alrededor de 1 kilogramo por semana. Nuestra idea nace desde 2 problemáticas. La primera, la cantidad de residuos que se están generando en este momento por el uso de implementos no reutilizables que terminarán probablemente en el mar, debido a que todavía la sociedad no tiene la conciencia de reciclaje y del impacto que el uso frecuente de estos implementos ocasiona al medio ambiente. Y por otro lado, la situación que enfrenta no solo nuestro país, sino todo el mundo, la pobreza extrema, donde una gran cantidad de población vulnerable no tiene un techo o vivienda digna donde vivir. Lo que queremos nosotras es generar una solución para ambas problemáticas, de manera viable, donde se reúnan estos elementos que están causando este gran impacto en lugares específicos de desecho que nos ayudarán a facilitar la recolección. Posteriormente se realizará la descontaminación adecuada, que puede o destruirse o simplemente hacer una desinfección profunda de estos elementos. Eso será analizado desde la viabilidad del proceso, de manera en la que los desechos no creen una amenaza a la propagación del virus COVID-19. Todo esto para llegar a un resultado final, que serían los ladrillos ecológicos rellenos de estos elementos de bioseguridad, que se donarán a las empresas especializadas en este hecho, tales como Techo, Ecomax, Homecell, entre otros, quienes dispondrán de estos y finalizarán el proceso de reciclaje, ayudando a la sociedad en la construcción de hogares para la población vulnerable. La viabilidad de nuestra propuesta es alta, debido a que por la cantidad de residuos de elementos de bioseguridad que se están generando, al igual que las botellas plásticas que ya conocemos, la recolección de estos con responsabilidad que se requiere podrán fabricar gran cantidad de ladrillos ecológicos que en último lugar ayudarán a la sociedad a través de las empresas antes mencionadas. Una de las fuentes de información que utilizamos para crear y soportar nuestra propuesta fue Plaxil,
una empresa de Châtellerault en el centro oeste de Francia, la cual ha estado reciclando miles de mascarillas, convirtiendo los residuos potencialmente peligrosos en productos útiles. Flexsteel se lanzó en noviembre del 2019 y se especializa en reciclar ropa, convirtiéndola en un material similar al plástico, también llamado Flexsteel. Cuando se produjo la pandemia del COVID-19, se cambió a mascarillas de reciclaje. Primero, estas se recogen y se ponen en cuarentena durante 4 días. Luego se trituran en trozos pequeños y se someten a luz ultravioleta para garantizar que estén completamente descontaminadas antes de que comience el proceso de reciclaje. Nos inspiramos en esta empresa ya que para realizar los ladrillos ecológicos usaremos elementos de bioseguridad. No solo implementaremos tapabocas, sino otros desechos tales como guantes de látex, gafas y caretas, entre otros, los cuales realizaremos un procedimiento muy parecido al que hace la empresa francesa de las cuales usamos y también de las cuales nos inspiramos es una empresa colombiana que se llama Botellas de Amor. Esta empresa, que nació en Antioquia, lo que hace es recolectar los residuos plásticos, tales como las bolsas plásticas, los pitillos, los empaquetados y hasta los cepillos de dientes. Y luego cada uno de estos residuos se mete en una botella plástica limpia hasta que esté llena. Una vez esta botella esté llena y está a disposición de la empresa, lo que hace esta empresa es convertir estos plásticos en plástico aglutinado y después los compacta en un trozo de madera plástica que sirve de materia prima para la construcción de casas que van dirigidas a las personas más vulnerables. En resumen, estas empresas nos enseñaron que no necesariamente los residuos tienen que terminar en la basura, que siempre se puede hacer algo más con estos, como por ejemplo crear un material nuevo que hasta puede ser beneficiario para la sociedad.